Un rayo de luz helada golpea la fachada de mármol del nuevo barrio de peregrinos Orsini, donde una multitud engalanada y carpas blancas aguardan la bendición papal. Banderas con el blasón de una de las familias más influyentes de Roma se agitan sobre un edificio de lujo cuyas suites privadas cuestan por noche más de lo que un jubilado percibe en todo un mes. En el centro de las cámaras y la devoción calculada está el obispo Victoriano Orsini, presidente de la potente Comisión de Bienes Eclesiásticos y considerado el prelado más acaudalado de la urbe. Su discurso oficial habla de financiar escuelas y obras de caridad para las próximas décadas. Sin embargo, a solo unos metros, al otro lado de la calle, la arquitectura de la opulencia choca frontalmente con la desolación de la realidad. El Papa León XIV apenas ha dado 3 pasos al bajar de su vehículo cuando una voz anciana rompe el protocolo mediático. Una mujer de 82 años, de pie junto a cajas de cartón sobre la acera húmeda, sostiene un pequeño joyero azul de madera mientras los operarios de mudanza vacían la vivienda donde ha residido durante 53 años. Sofía Viani mira fijamente al hombre que viste las sedas episcopales y le recuerda una promesa incumplida. El obispo Orsini se apresura a cruzar la calle para contener la escena ante la mirada atenta del pontífice. Con una frialdad ejecutiva disfrazada de prudencia pastoral, el prelado le recuerda que ese inmueble ya no pertenece a personas como ella y que se le ha asignado una residencia a 40 kilómetros de distancia, lejos de su parroquia, de sus médicos y del cementerio donde descansa su esposo. La paradoja del sistema eclesiástico queda al desnudo en un instante. La administración eclesial desaloja a 17 ancianos vulnerables para expandir un complejo comercial de alto rendimiento. Cuando el Papa León se acerca sin esperar a su equipo de seguridad, Sofía abre el joyero azul. Está completamente vacío, salvo por un recibo descolorido de una casa de empeños y una carta manuscrita doblada por el paso de los años. Al ser cuestionado sobre el contenido original de esa caja, el obispo no sabe qué responder. Mientras los operarios marcan una caja con la palabra descartar, el Papa pregunta cuántos residentes permanecen en el edificio gastado. Sofía revela que 4 de ellos están escondidos en la penumbra de sus habitaciones para evitar ser expulsados. Ante cientos de donantes influyentes y las cámaras del mundo, el pontífice toma el discurso oficial que llevaba en el bolsillo y lo rompe por la mitad. La ceremonia tendrá que esperar. Al cruzar el umbral de la vieja escalera de piedra, León XIV inicia una caminata que transformará un evento institucional en una auditoría de la conciencia. Lo que el Papa ignora en ese momento es que los registros de asistencia parroquial han sido manipulados sistemáticamente como inteligencia de mercado para identificar a los ancianos sin red familiar. Lo que tampoco sospecha es que en el fondo de ese joyero vacío se custodia el secreto definitivo sobre el origen de la vocación del propio obispo Victoriano Orsini y la deuda moral impagable que lo vincula para siempre a la mujer que hoy pretende despojar. El Papa León asciende por los escalones desgastados del viejo inmueble sin la escolta de las cámaras, guiado únicamente por el paso firme de Sofía. Tras ellos, el obispo Victoriano Orsini intenta justificar la intervención argumentando los elevados costes de mantenimiento y la inoperancia del recinto para adultos mayores. Sin embargo, detrás de la primera puerta de madera no hay informes técnicos, sino la fragilidad de Carlo y Lucía Dantis. Carlo, un antiguo oficial de policía, intenta mantener la calma mientras su esposa Lucía, atrapada en las brumas de la demencia, sostiene un retrato de bodas entre el desorden de los operarios que etiquetan sus muebles. Al ver al pontífice, Lucía pregunta si se trata del arrendatario, añadiendo con amargura que el dueño nunca escucha. Las opciones de realojo presentadas por la Comisión Eclesial revelan la crueldad de la burocracia. Un centro especializado para Lucía donde no hay espacio para su cónyuge, y otro lugar para Carlo, incapaz de atender la condición de su mujer. Para un matrimonio con 56 años de vida compartida, la administración del obispo propone la separación definitiva. Al indagar sobre cómo el desarrollador inmobiliario obtuvo los diagnósticos médicos privados de la pareja, la respuesta destapa el engranaje del engaño. La información no provino de archivos oficiales ni del secreto de confesión, sino de las visitas de asistencia social organizadas por la propia parroquia local. Los residentes abrieron sus puertas y compartieron sus vulnerabilidades confiando en la labor pastoral de la Iglesia, sin saber que sus palabras eran procesadas como datos estratégicos para calcular la resistencia al desalojo. En el siguiente apartamento, Amelia Rossi, una enfermera jubilada, entrega un documento legal con el logotipo de la vicaría donde se le advierte que la oferta de reubicación expirará si consulta con un abogado externo. Piso arriba, Paulo Ferretti, de 79 años, se encierra en el baño paralizado por la autoridad oficial,
vistiendo su único traje gastado y sosteniendo la medalla militar de su difunto hermano, listo para un destino que nadie se ha molestado en explicarle. En el pasillo, el diálogo entre el pontífice y el obispo expone la grieta conceptual de la institución. Mientras Orsini defiende que el proyecto generará millones para causas benéficas futuras, León XIV le confronta señalando la paradoja de expulsar a ancianos vulnerables de una vivienda caritativa para financiar una beneficencia abstracta. Sofía remata la contradicción con una certeza aplastante. Las personas del futuro no tienen que hacer sus maletas hoy. Aunque el Papa ordena la suspensión inmediata de los desalojos hasta realizar una auditoría independiente y el obispo acepta el mandato, empeñando su promesa personal ante Sofía, la fachada de cooperación se desmorona en privado. Solo 11 minutos después de retirarse del lugar, Victoriano Orsini envía un mensaje secreto a su director de desarrollo para adelantar la limpieza final del edificio a las 4:30 de la madrugada del domingo, buscando ejecutar la expulsión definitiva antes de que el equipo de revisión del Vaticano pueda intervenir. El sábado por la mañana, los archivos del proyecto del barrio de peregrinos llegan a los despachos del Vaticano bajo la apariencia de una operación impecable. En el papel, el inmueble antiguo requería reparaciones urgentes y la nueva residencia prometía un flujo constante de ingresos para las obras eclesiales, presentando a la compañía de la familia Orsini como un inversor minoritario más. Sin embargo, el análisis minucioso de una joven abogada vaticana, Elena Marchetti, saca a la luz la arquitectura financiera oculta. Aunque las denominaciones corporativas cambian de una página a otra, el flujo del dinero retorna de manera invariable al mismo punto de origen. El fideicomiso de la familia Orsini controla la mayor parte del desarrollo y asegura el cobro de generosas comisiones de gestión durante décadas. La prueba más incriminatoria emerge en una hoja de cálculo administrativa que clasifica a cada residente según su nivel de resistencia. Junto al nombre de Carlo y Lucía, se detalla la falta de apoyo familiar directo y la sugerencia de que la separación acelerará su consentimiento. En la entrada de Amelia se aconseja enfatizar el vencimiento inminente de la oferta. Sobre Paulo, se prescribe aprovechar su confusión ante la autoridad formal, y junto al nombre de Sofía, se señala explícitamente su vínculo personal con la cabeza del proyecto. Al revisar estos documentos, el Papa León comprende que la estructura eclesial ha utilizado las visitas pastorales y las solicitudes de auxilio de los fieles como una herramienta de inteligencia comercial para calcular quién era más vulnerable al desalojo. Al caer la noche, el obispo Victoriano Orsini es convocado sin asesores legales. Enfrentado a los balances financieros y a la tabla de resistencia, el prelado intenta desvincularse aduciendo que la gestión ejecutiva recae en una empresa externa y que él no elaboró personalmente esa lista. Sin embargo, su argumento cae cuando el pontífice señala que la firma de su oficina avaló el procedimiento y que los beneficios retornan directamente a sus arcas familiares. Orsini pierde la templanza y acusa al Papa de permitir que un caso emocional distorsione un proyecto de años, argumentando que 17 ancianos no pueden condicionar el futuro del patrimonio eclesial ni de las instituciones que él ha salvado de la quiebra. La respuesta de León XIV desarma la lógica del prelado, al recordarle que la crueldad suele llamarse a sí misma liderazgo cuando busca respeto, ordenándole hablar como el sacerdote que un día fue. El pontífice emite un decreto por escrito congelando toda la operación, prohibiendo el acceso del personal de la constructora y ordenando una investigación integral sobre los negocios de Orsini. El obispo acepta la orden, pide disculpas por el documento y promete cooperación absoluta. Pero a las 11:40 de la noche, una llamada telefónica urgente desde el piso de Sofía rompe la calma de la residencia papal. En un susurro cargado de angustia, la anciana informa que los camiones de mudanza han regresado a la calle, colocando vallas e intentando vaciar el edificio antes del amanecer bajo las órdenes directas del obispo. Ante la amenaza inminente de que las puertas sean forzadas en la penumbra de la madrugada, la crisis institucional alcanza su punto de máxima tensión, obligando al pontífice a intervenir personalmente en la escena antes de que se consume la expulsión definitiva de los residentes. A las 4:26 de la mañana del domingo, el obispo Victoriano Orsini cruza el umbral del apartamento de Sofía Viani, dispuesto a supervisar la fase final de la evacuación. La escena que encuentra en el interior detiene en seco sus pasos. Entre muebles empujados contra las paredes y cajas acumuladas sobre la mesa de la cocina, el Papa León XIV aguarda sentado en la vieja silla de madera de Carlo, flanqueado por un asesor legal del Vaticano y el decreto oficial que despoja de inmediato a Orsini de toda autoridad sobre los bienes de la Iglesia. En la acera inferior, el ruido sordo de los camiones y la maquinaria pesada resuena en la penumbra.
El prelado intenta justificar su acción nocturna, invocando la necesidad de evitar un daño financiero irreversible antes de que un fallo emotivo paralice la inversión. El pontífice coloca sobre la mesa el expediente con la orden de despeje nocturno, junto a la hoja de cálculo donde los residentes fueron evaluados como activos o resistencias. En un silencio denso donde solo se percibe la respiración reprimida de los presentes, León XIV desenmascara la operación. La autoridad pastoral fue instrumentalizada para engrosar el patrimonio familiar, camuflando la especulación bajo el discurso del bien común. Cuando el obispo insiste en que su único propósito era proteger el legado de su dinastía y las instituciones eclesiales frente a decisiones débiles, Sofía se acerca desde la penumbra de la cocina y coloca el viejo joyero azul frente a él. Al abrirlo, Victoriano no encuentra joyas ni documentos ejecutivos, sino el recibo empeñado de un anillo de bodas y su primera carta escrita al ingresar al seminario a los 19 años. Sofía revela entonces la verdad guardada durante décadas. Su madre nunca pagó los estudios eclesiásticos. Fue ella quien vendió el único objeto de valor que le dejó su difunto esposo para financiar su vocación. La voz temblorosa de la anciana al releer la promesa juvenil de Victoriano, dedicar la vida a proteger a quienes no tienen nada, quiebra la armadura retórica del prelado. El dolor oculto y la verdad humana irrumpen en la sala, exponiendo que el obispo dedicó su carrera a demostrarle a la memoria de su rígido padre que no era un hijo débil, permitiendo que la lógica del imperio familiar devorara su ministerio pastoral. El Papa concluye la confrontación señalando que Orsini no quedó incapacitado para el ministerio por haber heredado riqueza, sino por haber utilizado la confianza de los fieles como inteligencia comercial, presionar a los vulnerables y mentir directamente a la autoridad. Con la firma de la destitución inmediata, las máquinas en la calle se apagan por completo. La máscara de la eficiencia institucional cae en pedazos, devolviendo al centro del espacio sagrado el valor innegociable de la dignidad y la vida de las personas. Las consecuencias de la intervención vaticana no tardaron en reestructurar por completo el mapa legal e institucional del proyecto. La investigación posterior, prolongada durante meses, confirmó que si bien la estructura del antiguo edificio requería reparaciones, no existía un peligro inminente de colapso que justificara la evacuación de urgencia. Los peritos descubrieron que el mantenimiento ordinario había sido suspendido deliberadamente para forzar la declaración de ruina. Al examinarse las cláusulas originales del fideicomiso, se halló un compromiso legal vinculante que garantizaba vivienda asequible de por vida a los empleados de la familia y a los jubilados del barrio. Al comprobarse que el contrato de desarrollo violaba dicho compromiso, la concesión inmobiliaria fue anulada por completo. Aunque los residentes debieron trasladarse temporalmente durante los trabajos de renovación, la reubicación se gestionó dentro del propio vecindario. Carlo y Lucia Dantis permanecieron juntos, sin ser separados por los protocolos burocráticos. Amelia Rossi colaboró activamente en la revisión de los nuevos acuerdos redactados en un lenguaje transparente, mientras Paulo Ferretti asistió a cada reunión de obra, supervisando las labores de los ingenieros. El inmueble reabrió sus puertas como vivienda permanente para ancianos, adaptando varios apartamentos para parejas con necesidades médicas y eliminando cualquier rastro del apellido Orsini de la entrada. Por su parte, el obispo Victoriano Orsini perdió la presidencia de la Comisión de Bienes, su residencia oficial y la gestión del patrimonio eclesial, quedando recluido en una modesta casa religiosa a las afueras de Roma, a la espera de la resolución canónica. Sofía lo visitó una sola vez. Frente a las disculpas por escrito del prelado, la anciana colocó sobre la mesa el viejo rosario de madera de su infancia, recordándole que esa fe no era un trofeo para ostentar, sino un compromiso para proteger a los indefensos. Un año después, durante la reapertura oficial del edificio, Sofía entregó la primera llave a una viuda de 84 años, que llevaba meses durmiendo en casas de familiares. En la pequeña capilla comunitaria del recinto quedó expuesto el joyero azul, sin el nombre de su dueña, acompañado por la inscripción que sintetiza la lección fundamental de esta historia. Lo que se da por amor nunca debe pagarse con traición. Roma recordaría el episodio como la caída del obispo más rico de la ciudad, pero la decisión de León XIV no respondió al mero hecho de poseer riqueza, sino al uso del ministerio sagrado como un instrumento de despojo. El joyero vacío de Sofía, sin valor comercial alguno, terminó demostrando el valor real de todas las cosas, recordando que los títulos, la riqueza, las instituciones y la fe ajena no son propiedades para dominar, sino bienes sagrados confiados a la custodia del ser humano.